Un saludo, mi querida y amada Iglesia Cristiana de Poder del Gran Yo Soy. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de estos medios de comunicación para estudiar la preciosa palabra de Dios. Llegamos ya al mes de abril del año 2021 y continuamos todavía en medio de una pandemia. Sin embargo, si recuerdas mi último mensaje, espero que ya no estés cuestionando a Dios sobre el por qué o el cuándo, sino que más bien te encuentres a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para ti en medio de esta temporada. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Si miramos algunos pasajes atrás, podemos ver cómo estos mismos escribas y sacerdotes cuestionaban la autoridad de Jesús y le preguntaban con qué autoridad hacía él todas las cosas. Desde que comenzó esta pandemia, se nos ha cuestionado a nosotros también como iglesia la autoridad en base a la ordenanza establecida sobre el cierre de las iglesias. Muchas personas se me han acercado y me han preguntado si es correcto o no obedecer a esta ordenanza que pudiera atentar contra el desarrollo de la iglesia. Muchas veces he respondido en base a lo que yo he estudiado. Sin embargo, hace días me di a la tarea de preguntarle al Señor qué respondería Él si le hicieran esta pregunta, cuál sería su respuesta. Y el Espíritu Santo me llevó a este pasaje con el cual he titulado el mensaje del día de hoy: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero comenzar con un pasaje bastante conocido por todos, el cual se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1, cual dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El apóstol Pablo nos está indicando acá de que no hay autoridad si no es impuesta por Dios, y las que hay por Él han sido establecidas, y las que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten. Sin embargo, esto no es una posición solamente del apóstol Pablo. Nos vamos al libro de Juan capítulo 19 versículo 11. Cuando el Señor Jesús es presentado ante el César, Jesús le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si mi Padre que está en los cielos no te lo hubiera otorgado. También el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 nos indica que nosotros como cristianos debemos de someternos a las autoridades humanas por causa del Señor. Es decir, que ya no es esto una posición del apóstol Pablo, sino que es un basamento el cual está establecido en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ahora bien, muchas veces he querido politizar este pasaje, haciendo ver a Dios como si Él tuviese una preferencia por un sector u otro, cuando sabemos que Dios no tiene preferencias. Dios no es de izquierda ni de derecha, no es demócrata ni republicano. Dios no es de oposición o de gobierno. Dios es Dios y por lo único que Él se rige es por su palabra. Solamente los principios establecidos por su palabra es por lo cual Dios se rige. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con autoridad, pero para que el hombre pudiera ejercer esta autoridad que Dios le había otorgado, debía de caminar bajo el sometimiento
a la autoridad de Dios. Para que el hombre pudiera ejercer el dominio sobre la tierra, debía de caminar sometido bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, el hombre rompe esta autoridad siendo tentado por Satanás y cae bajo la maldición del pecado, y ahora el hombre camina bajo la autoridad de Satanás. El hombre es sacado del huerto del Edén y ahora camina bajo la autoridad de Satanás. Pero no hay que estar triste, porque Dios nunca ha perdido el control. Dios siempre ha estado en control de todas las cosas. Y en el mismo momento que el hombre peca, le da la esperanza de un Salvador, de alguien que iba a rescatar nuevamente para él esa autoridad que había perdido por parte de Satanás, la cual se cumple en Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario y rescata nuevamente para nosotros esa autoridad que habíamos perdido en el huerto del Edén. Surge entonces la pregunta: ¿quiénes somos los portadores de esa autoridad que Jesús gana nuevamente para la humanidad en la cruz del Calvario? Declara el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A pesar de que persiste la autoridad de Satanás sobre la humanidad, Cristo en la cruz del Calvario sometió esa autoridad y la colocó bajo sus pies, y dice la Escritura que la dio por cabeza a su iglesia. Aquellos que hemos creído en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos sido devueltos a esa condición original en la cual fuimos creados, y hemos sido retomados nuevamente a esa autoridad con la cual Dios nos dotó desde el principio. Cabe destacar que esta autoridad que se nos ha sido devuelta va más allá del plano terrenal. El apóstol Pablo declara en el capítulo 6 del libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra toda potestad y principado que se levanta en las regiones celestes. Es decir, que nuestra autoridad va más allá del plano terrenal, es una autoridad espiritual, la cual se nos ha sido delegada. Recuerda, no es contra sangre, no es contra carne, sino contra potestades que se levantan en las regiones celestes. Dicho esto, y sabiendo que ahora nuestra autoridad proviene por medio del Espíritu, ¿crees que podamos limitar a la iglesia a un edificio hecho de manos de hombre? Por supuesto que no. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora somos tú y yo los que conformamos esa iglesia. Ahora somos nosotros ese edificio de donde Dios ha depositado su presencia, y somos nosotros los portadores de esa autoridad que Dios ha delegado a su iglesia. Y donde estemos reunidos, ya sea presencial, ya sea virtual, donde quiera que nosotros estemos unánimes, juntos como lo establece su palabra, allí nosotros vamos a estar cumpliendo la labor de iglesia. Eso es lo importante, eso es lo esencial, que nosotros estemos unánimes, juntos, para poder ser edificados los unos con los otros. Mientras nosotros cumplamos eso, allí, donde quiera que nosotros estemos, vamos a ser iglesia. Aprendimos de nuestra pastora Cristina que es importante pertenecer a una congregación, porque es la congregación la que nos va a dar a nosotros la identidad de pertenencia, y es allí donde nosotros vamos a ser enseñados para caminar en esa autoridad. Pero no quiere decir que esto esté limitado
a una casa hecha de manos de hombres, sino que donde quiera que nosotros estemos unánimes en esa visión, allí vamos a estar conformados como iglesia. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Jesucristo es la roca. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo, en la cual Dios ha establecido su iglesia, que somos tú y que soy yo. Y dice el Señor Jesús a Pedro: y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Han pasado reinos, han pasado imperios. La iglesia, desde el mismo momento que Jesús asciende al cielo luego de haber resucitado, ha sufrido por persecución, ha sufrido por amenazas, pero imperios han pasado, pero la iglesia de Dios permanece en pie, porque está cimentada sobre la roca que es Cristo, está cimentada sobre la roca que es Jesús, y ya no hecha en un edificio de hombres, sino que está hecho un edificio hecho de manos de hombres, sino que está establecida en ti y está establecida en mí. A nosotros se nos ha dado la autoridad para caminar en ese poder, en esa unción que Dios ha delegado para su iglesia, y mientras estemos reunidos en su nombre, donde quiera que estemos, allí vamos a estar cumpliendo esa labor. La pastora Cristina nos dio la semana pasada un versículo con el que quiero culminar, que es clave para el mensaje del día de hoy. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Orad por nosotros, pues confirmamos a los que tenemos buenas conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por cada uno de nosotros para que lo hagamos con alegría. Es por eso la importancia de pertenecer a una iglesia, porque a pesar de que hoy nos encontremos distanciados, que no podamos estar reunidos en un local, en una casa, a pesar de que estamos distanciados por X o Z circunstancia, nosotros seguimos siendo iglesia. Y hay donde nosotros nos congregamos, donde quiera que tú te congregues, en la iglesia que tú perteneces, hay un pastor que está velando por ti. Hay un pastor que se está presentando por ti, para que Dios, que es omnisciente, para que Dios, que es omnipresente, te tenga bajo su fiel cuidado. Entonces, yo voy a parafrasear un poco
la respuesta que dio Jesús a los fariseos cuando le preguntaron que si era lícito pagar impuestos o no. Y voy a parafrasear un poco diciéndote: obedece a las autoridades lo que a las autoridades corresponde, pero obedece a Dios en lo que Dios a Él corresponde. Cada uno de nosotros tenemos una labor dentro de la iglesia, asignada por nuestros pastores. Cada uno de nosotros tenemos una misión que ejecutar dentro del cuerpo de Cristo, para la cual nuestros pastores y ministros nos han adiestrado, nos han nutrido para cumplir. Y donde quiera que nosotros estemos, debemos estar atentos a esa visión, a esa labor que nuestros pastores nos han encomendado, para que entonces podamos cumplir o hacer cumplir en nosotros la palabra que dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo soy de los que creen y está convencido de que esta temporada que estamos pasando, de esta pandemia, va a hacer en nosotros una iglesia mucho más fuerte. Una iglesia que va a permanecer, o su unidad va a ser probada a pesar de las distancias, a pesar de las dificultades. La unidad que Dios nos demanda como iglesia la estamos probando en medio de esta situación. Donde tú te encuentres orando por tu pastor y tu pastor se encuentre orando por ti, allí hay iglesia. Y nada ni nadie podrá levantarse contra eso. Obedece a Dios en lo que Él te ha encomendado a través de tus pastores, y allí tú vas a ser iglesia. Ya no estés más temeroso, ya no utilices la pandemia como excusa para no cumplir con lo que Dios te ha pedido, o no estés temeroso de que la pandemia o estar alejado de nuestra casa de oración va a repercutir en que tú te enfríes o de que tú te apartes de Dios. No, es esta situación donde Dios quiere que estemos cada vez más pegados a Él, porque Él mismo que nos llamó, Él mismo va a fortalecernos, va a establecernos, porque para Él es la gloria. El mismo Dios que nos llamó nos va a fortalecer, a establecer y a perfeccionar para la obra del ministerio. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, a quien Dios le delegó la autoridad, no material, no humana, sino la autoridad espiritual, para cambiar lo que el enemigo vino a destruir, para que nosotros a través de la palabra de Dios podamos llevar vida a cada uno de los que a nosotros nos necesitan. Recuerda, somos iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Dios mío, oro por los que en esta mañana o en esta hora se conectan, Dios mío, a través de este canal. Dios mío, ya yo he hecho hoy mi parte. Ahora tú que eres poderoso, haz la tuya. Donde quiera que ellos estén, Dios mío, yo oro por cada uno de ellos. Dios mío, para que como tu palabra lo establece,
Dios mío, tú pastorees tu heredad. Guarda a tu pueblo, pastorea tu heredad. Guarda tu heredad y pastoréanos por siempre. Dios mío, fortalécenos, ayúdanos cada día más para que en medio de esta circunstancia, de esta situación, podamos cumplir, Dios mío, con la labor que tú nos has encomendado con alegría, sin murmuraciones, sin quejas, sino que podamos cada día crecer conforme a lo establece tu palabra, a la estatura del varón perfecto, y que cimentados en amor unos con otros podamos edificarnos para poder ser ese edificio que tú quieres y deseas de cada uno de nosotros. Dios mío, toda enfermedad, toda deuda, todo lo que el enemigo ha querido arremeter contra la iglesia, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con la autoridad que tú me has delegado en esta mañana, Dios mío, tomando autoridad, ato toda enfermedad y toda pobreza en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaro bendición y vida eterna, Dios mío, a los que hoy nos hemos reunido en tu nombre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y victoria, mis amados, y nos vemos la próxima vez.